que pueden sentarse y denle de nuevo un aplauso fuerte al Señor. Dígale al que está a su lado, hoy vamos a escuchar palabra de Dios. Bueno, pero el que está hablando ahí no es un ángel, es un hombre. Dígale al que está a su lado, Dios habla a través del hombre. Dígale al que está a su lado, Dios habla a través de las cosas creadas. Dígale al que está a su lado, Dios habla a través de un burrito. Y qué lindo es Dios que decidió escoger uno de los peores animales que existen. Burro, diga conmigo, un burro. Entonces, cuando nosotros tomamos una actitud de oidores, de prestar atención porque tenemos hambre de la palabra de Dios, Cristo vendrá a nuestras vidas porque Cristo es la palabra y la palabra transforma nuestro ser. Dígale que está a su lado, la palabra de Dios es Cristo. Entonces, cuando nosotros estamos hambrientos de la palabra, dígale al que está a su lado, hambre por la palabra, porque la palabra de Dios es alimento. La palabra de Dios abre nuestro entendimiento. La palabra de Dios nos da vida. Come on, diga conmigo, la palabra de Dios me da vida. Entonces, cuando nosotros tenemos una actitud de aprender, una actitud de recibir, la palabra nos va a hablar. ¿Cómo yo puedo darme cuenta que una persona tiene hambre de Dios? Nada ni nadie lo distrae. Está sentado ahí, me mira a los ojos y tiene un espíritu demandante que quiere comer palabra. Y se levantan los que están enfrente y van al baño a hacer lo que tienen que hacer y pasa y lo roza y no lo distrae nadie. Pero también hay personas que se levanta el fotógrafo y queda viendo al fotógrafo así. Todo lo distrae. Una mosca que pasó, hay una mosca, un mosquito por aquí. Entonces, no hay interés en la palabra. No hay interés de dejarse dirigir por Dios. No hay interés por aprender. Viene, se siente y le da sueño. Y si no está en el teléfono testeando, jugando jueguitos y en el momento de la palabra, dígale al que está a su lado, guarde el teléfono, échese en el bolsillo, porque la palabra de Dios está siendo predicada y yo debo de recibir la palabra porque la palabra direcciona mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, denle un aplauso al Señor. Aleluya. Entonces, la actitud con la cual estamos aquí es muy importante, porque esa actitud va a abrir puertas de bendición para mi vida. Esa actitud con la cual yo vine hoy va a dictaminar si Dios me bendice o salgo tal como entré. Y sería lamentable que nosotros viniéramos a este lugar y saliéramos como venimos. Dígale que está a su lado, hoy usted tiene que salir diferente. Hoy usted va a terminar en este día motivado. Hoy usted va a terminar en este día lleno de fe. Come on, dígale que está a su lado, hoy Dios nos va a hablar. Hoy Dios nos va a hablar. Hoy Dios va a direccionar nuestra vida. Hoy Dios va a direccionar nuestros caminos. Hay un nuevo incremento de fe. Dígale al que está a su lado, Dios me va a revelar su palabra. Diga conmigo, revelación. La revelación es el entendimiento sin obstáculo alguno. Revelación es cuando yo puedo entender algo que no estoy entendiendo. Y hoy yo lo quiero hablar acerca del reino de Dios. Le quiero hablar acerca del reino de Dios, Cristo, la iglesia y nosotros. ¿Qué hacemos nosotros en la iglesia? ¿Cuál es nuestro llamado? ¿Por qué Cristo vino al mundo? ¿Cuál es la intención de Cristo con usted? ¿Que se congregue todos los días a la iglesia los domingos nada más? ¿Que venga a la iglesia a darse un par de bostezos? Cristo vino al mundo a empoderarlo. Dígale al que está a su lado, Cristo vino a su vida para empoderarlo, para transformarlo, para hacerlo alguien diferente, para que en usted se desarrollen los dones y los talentos que Él puso en usted, para hacerlo brillar en este mundo. La palabra del Señor dice, ustedes son la luz del mundo y la sal de la tierra. Dígale que está a su lado, usted es luz y usted es sal. Pero necesitamos brillar, señores. Y la única manera de brillar es a través de Cristo. Sin Cristo es imposible brillar. ¿Cuántas estrellas luminosas hay aquí? Aquí no hay ningún cráter negro de esos embuchos. Vamos a leer la palabra, Mateo capítulo 9, versículo 35. Y hay una serie de capítulos que voy a tratar. He estado estudiando estas madrugadas de oración mientras hemos estado levantándonos a orar a las 4:30 de la mañana.
durante 30 días y he estado estudiando. Y hay una revelación muy poderosa que he venido asimilando poco a poco, que ha impactado mucho mi vida, que me ha levantado a mí en lo personal, a empujarme a otro nivel de vida de lo que he venido viviendo. Una palabra tremenda que hoy vamos a tratar de impartir, porque es una palabra con una dimensión increíble que si nosotros la podemos recibir hoy va a traer una transformación poderosa. Dígale al que está a su lado, prepárese para ser transformado por Dios, porque para eso venimos a la casa del Señor. Mateo capítulo 9, versículo 35. Mateo 9, capítulo 35. Mateo capítulo 9, versículo 35. Y Mateo 16, versículo 1 en adelante y versículo 3 en adelante. Voy a leerles, voy a empezar con Mateo 9:35 y luego Mateo 16. Y tiene mucha concordancia los dos capítulos. Mateo 9:35 dice así: Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas y enseñaba en la sinagoga de ellos, predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: ciertamente es mucha la mies, pero son pocos los obreros o los segadores. Por lo tanto, pida al Señor de la mies que envíe segadores, obreros a su mies o a cosechar la cosecha. Ahora Mateo capítulo 16, versículo 1 al 12 y del versículo 3 en adelante. Dice así: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo, mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos se fue. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan, y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Versículo 10: ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardase de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Versículo 13: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿vosotros quién decís que soy? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Versículo 18: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares será en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era el Cristo. Amén. Amén. Entonces, quiero iniciar en Mateo versículo 9, versículo 35. Mateo 9, 35. Dice la Biblia que el Señor recorría todas las ciudades y todas las aldeas enseñando, diga conmigo, enseñando en las sinagogas de ellos. Y dice que predicando el evangelio del reino y sanando, diga conmigo, sanando toda enfermedad y toda dolencia.
¿cómo el Señor hacía estas cosas? El Señor lo primero que hacía, número uno, era enseñaba. Número dos, predicaba. Y como resultado de la enseñanza y la predicación se daba una sanidad. Diga conmigo, sanidad. El Señor no andaba, ¿cómo se llama? Se me olvidó cómo se llama el aparato que el médico se pone. El Señor no andaba hojitas para darle a usted cuántas pastillas que tenía que tomarse. El Señor no andaba recomendándole a los enfermos, mira, tenés que hacer tantas complexiones físicas, tenés que tomarte tantas medicinas, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. No, estás mal, anda al terapeuta. No, el Señor venía y le decía, mira, en el nombre de mi Padre sé sano. El Señor lo tocaba, la persona era sana, era bendecida y se levantaba adorando al Señor. Diga conmigo, ese es mi Dios, un Dios de milagros. Vamos, denle un aplauso al Señor. Entonces Jesucristo no andaba con metodismos humanos, Él enseñaba la palabra. Diga conmigo, enseñar. Pero cuando el Señor enseñaba, entraba en etapas de conflicto porque estaba el argumento del hombre y estaba su palabra. Entonces cuando nosotros vamos a Mateo capítulo 16, encontramos dos grupos que están totalmente cegados a la verdad de la palabra. Y un número uno era el grupo de los fariseos y número dos, el grupo de los discípulos. Dice la palabra que los fariseos vienen a Jesús para tentarle y hacerlo caer. Oiga bien, qué bonito los fariseos, pa. Eran los que guardaban la ley. Fariseo en la traducción original significa separado para Dios. Guardaban la Biblia, el Viejo Testamento. Ellos conocían la palabra que Cristo hablaba. Es más, ellos eran muy celosos de la palabra. Y ellos cuidaban que la palabra se cumpliese tal como estaba escrito. El fariseo cuidaba que la palabra se cumpliese a pie de letra. Si alguien cometía errores, ellos señalaban. Entonces cuando nosotros vemos a los discípulos de Jesús en el sábado, que era un día de descanso, los encontraron recogiendo trigo para comer, los criticaron y los señalaron. A la mujer que se estaba prostituyendo la hallaron en el lecho y tomaron piedras, la rodearon porque la iban a matar, porque había pecado. Entonces ellos cuidaban de que la letra, lo escrito de la palabra se cumpliera al pie de la letra y no había nadie totalmente que pudiera violar esa palabra. Entonces cuando ellos vienen a Jesús, vienen a tentarle y vienen a pedirle señal del cielo. Oiga bien, diga conmigo, señal del cielo. Ya los fariseos tenían una señal que era la palabra escrita. Diga conmigo, la palabra escrita. Ellos simplemente tenían que estudiar a fondo, meditar a fondo las señales que Cristo estaba reflejando, estaba proyectando a su sociedad. Porque Andrés, uno de los discípulos que a Jesús le llamó, le dijo, Andrés, sígueme. Vino a Natanael y Andrés le dijo a Natanael, Natanael, hemos encontrado al Cristo, al Mesías, de quien está escrito en la palabra. Oiga bien, un pescador se pudo dar cuenta a través de la escritura que Cristo era el Mesías. Diga conmigo, la palabra escrita es importante para nuestras vidas. Entonces los fariseos tenían cegado el entendimiento, leían la Biblia pero no la podían entender. Es como aquella gente que hoy en día dice, mire, pastor, mire, yo cuando evangelizo leo, vamos a la iglesia, mira Dios, no es que yo leo la Biblia en mi casa y Dios me bendice ahí en mi casa. No, eso está engañado el pobre. Entonces los fariseos venían a Jesús para tentarle. Diga conmigo, para tentarlo. Ellos venían porque no tenían comprensión de la palabra. Necesitaban ser enseñados por Jesús. Y cada vez que Jesús los confrontaba, el Señor trataba de enseñarles y abrirles la palabra. Oiga bien lo que sucede en este primer grupo. Diga conmigo, los fariseos. Ellos no estaban entendiendo la revelación de la palabra, porque la palabra se nos tiene que ser revelada a través del poder del Espíritu. Diga conmigo, Espíritu Santo de Dios, revélame la palabra en este día. Vamos, diga al Espíritu de Dios, revélame la palabra en este día. Entonces, Mateo 16:1 dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentar. Oiga bien. Y acá dice algo inaudito, dice que los fariseos y los saduceos. Antes de Cristo los tipos eran enemigos. No había comunión entre el saduceísmo y el fariseísmo, porque los saduceos no creían en la resurrección de los muertos y los fariseos sí lo hacían. Entonces los tipos por temor, los fariseos por temor se unen y se levantan en contra de Jesús para hacer caer a Jesús. Y aparte de eso, vienen y le piden señal del cielo, mas el Señor les responde para corregirlos, para enseñarlos. Aunque la enseñanza duele,
Está conmigo, dígale que está a su lado, la enseñanza duele. Así le pasó a Pedro. Pedro tenía revelación de la persona de Jesús, pero no tenía la revelación del sacrificio de Jesús. Porque después que Pedro le dice, Señor Jesús, tú eres el Hijo del Dios viviente, Jesucristo le pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes quiénes dicen que es el Hijo del Hombre? Pedro dice, Señor Jesús, pero es el Hijo del Dios viviente. Inmediatamente después de eso, el Señor les comienza a hablar en un lenguaje de sacrificio. Y el Señor les dice a sus discípulos, miren, me es necesario subir a Jerusalén y ser maltratado por los principales, por los ancianos, ser latigado, ser llevado a la cruz, morir y resucitar. Y Pedro le dice, Señor, que no te suceda tal cosa. No, ¿cómo te vas a sacrificar por este montón de pecadores? Señor, no es posible, quédate con nosotros. Y el Señor viene y le da un derechazo a Pedro. El Señor viene, se amarra el puño del saber, del conocimiento, de la sabiduría y le da en el área hepática. Diga conmigo, en el área hepática. ¿Sabe cuál es el punto más débil del boxeador? El área hepática, donde está el hígado. Entonces vino el Señor y toma la palabra y toma, Pedro. ¡Pah! Pedro, que ay, Señor, ay, Señor. ¿Sabe qué le dijo el Señor a Pedro para corregir a Pedro? Porque Pedro le estaba diciendo, no te sacrifiques. ¿Cuántos saben que la vida del evangelio es sacrificio por Cristo? Que tomemos nuestra cruz y lo sigamos al Señor. Cuando alguien usted le diga, mira, usted no necesita servir en la iglesia, dígale, cállate, Satanás. Entonces el Señor le dice a Pedro, le dice el Señor a Pedro, no le dijo ni Pedro, le dijo, cállate, Satanás. Porque no pones las cosas, no pones la mirada en las cosas, diga conmigo, en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. Y Pedro quedó sin aire. El Señor le dio con el puño en la trompa a Pedro. Yo imagino a Pedro que cayó, va. Vení, José Luis, acá. Vení, Chepe, vení, déjalo. Entonces el Señor golpeó fuerte a Pedro con la palabra. Pero cuando lo golpea fuerte con la palabra, lo corrige, no para hacerlo sentir mal, sino para enseñarle, porque Pedro tenía que aprender correctamente. Diga conmigo, hay que aprender a vivir el evangelio de Cristo correctamente. Entonces le da, toma, Pedro. Y luego que le saque el aire al Señor, mira, Pedrito, yo te amo. Pero era necesario que yo te enseñara, Pedrito. Pedrito, hoy te vas a levantar y vos vas a ser mi apóstol enviado y todo, Pedrito. Le vas a dar con todo, ¿sí o no? Entonces el Señor envía a Pedro, ¿va? Diga conmigo, la enseñanza te direcciona a hacer las cosas como deben de hacerse y a vivir el evangelio como se debe de vivir. Entonces, el Señor el Señor educa tanto a los fariseos como a sus discípulos. Número uno, a los fariseos los confronta y ellos le piden señal del cielo y el Señor les da a donde tenía que darles. Les dice, hipócritas, ¿cómo ustedes vienen y me piden señal? Mas no les daré señal, sino la señal del profeta Jonás. Era juicio. Entonces el Señor viene, corrige a los fariseos y inmediatamente los deja porque no quisieron entender. Y toma al segundo grupo que eran sus discípulos. Dígale que está a su lado. Dígale que está a su lado. Necesitamos conocer la palabra. Las enseñanzas de Jesús despertaban el entendimiento en las personas. La palabra de Dios viene a nuestras vidas para poder tener una dimensión diferente de la vida de Dios en nuestras vidas. La palabra de Dios viene a nuestras vidas para transformar nuestra manera de pensar. La palabra de Dios viene para reeducarnos, para que podamos vivir una vida en Cristo. Y una vida en Cristo es una vida en bendición. Dígale que está a su lado, necesitamos entender y conocer la palabra. Entonces, oiga bien esto. Lo segundo que sucede es que el Señor le enseña a sus discípulos para despertar, para traer una visión diferente a los discípulos, una cosmovisión diferente. Y el Señor hace algo intencional. En el versículo 5 de Mateo 16 dice que el Señor les dice, miren, guárdense de la levadura de los fariseos. Diga conmigo, enseñanza.
y quedan los discípulos en el aire. ¿Por qué habrá dicho esto, Señor? O es que no trajimos pan. Porque en el capítulo 15 el Señor acababa de hacer el milagro de la multiplicación, que multiplicó los panes y los peces, y más de 5,000 personas habían comido. Entonces los discípulos así habían ido sin provisión. Y llegaron a donde Jesús y no tenían provisión, no había pan. Diga conmigo, no había pan. Y los discípulos pensaban que Jesús les estaba diciendo que le pidieran levadura a los fariseos para ellos ir a cocinar pan. Oiga bien, qué brutos. ¿Está conmigo? Porque no entendieron. Porque Jesús les dijo, oigan, yo no les he dicho acerca de pan, de comer. Hombres de poca fe, les dice el Señor. ¿Cómo no entienden? ¿Cómo no se acuerdan que acabamos de venir de un milagro de multiplicación? Que 12 cestas fueron llenas de pan y aún sobró. Y ustedes no trajeron provisión. Y si a mí se me place, yo puedo multiplicar a donde no hay nada. No, necesito pan. No les dije de que se guarden de la levadura del pan por los fariseos. No les dije de pan de humano. Les hablé que se guarden de las enseñanzas de los fariseos. ¿Está conmigo? Dígale que está a su lado. Necesitamos entender la revelación que la palabra de Dios trae consigo. Entonces el Señor les dice, guárdense de la levadura. Entonces, ellos pensaban que los estaba mandando a cocinar el Señor. ¿Está conmigo? No podemos tener una percepción errónea de lo que estamos haciendo en este lugar y de aquello que estamos escuchando. Usted no está aquí y yo no estoy aquí para convencerlo a usted. Yo estoy aquí para enseñarle la palabra, que usted la crea, y la palabra tiene el poder de transformar su vida y de bendecir su vida. ¿Cuántos dicen amén? Porque la palabra es más que suficiente para hacer lo que tiene que hacer, siempre y cuando usted crea la palabra. Yo quiero que invite al hermano que está a su lado y dígale, yo quiero invitarte a que usted crea la palabra en este día de hoy. Porque Isaías dice en su palabra que así como cae la lluvia de los cielos, riega la tierra y la tierra germina, así es la palabra que sale de la boca de Dios, que hará todo aquello por lo cual fue enviada a hacer y no regresará atrás vacía. Cuando usted recibe la palabra de Dios va a hacer lo que tiene que hacer en su vida. No regresa vacía. La palabra de Dios tiene el 100% de efectividad. Y si el Señor decretó un milagro en los cielos, así será. Y si el Señor decretó bendecirte, aunque le estás pasando mal, así será. Si Dios dijo, te voy a bendecir, te voy a transformar, así será. Porque la palabra no miente. Pero necesitamos creerla. Necesitamos creer a la palabra. Entonces Pedro estaba ahí, pero no tenía revelación de la palabra. No entendía la palabra. El Señor le dijo, mira, me es necesario sacrificarme, pero voy a resucitar el tercer día de entre los muertos. Pedro le estaba dando despedida al Señor, ya no va a regresar el Señor. Eso le pasó a los 2 discípulos que iban en camino a Emaús, que los encontramos en Lucas capítulo 24. Dice que después de la muerte y la resurrección, después de la resurrección, cuando Jesucristo resucita, ese mismo día que Jesús resucita, se hizo un escándalo, porque fueron al sepulcro las mujeres y no encontraron a Jesús, María Magdalena y otra mujer, y no encontraron a Jesús. Es más, encontraron los lienzos y encontraron 2 varones con vestiduras blancas, uno a los pies y otro a la cabecera de Jesús. Y María estaba ahí llorando, y se llevaron a mi Señor de aquí. Y vienen los ángeles y le preguntan, mujer, ¿por qué lloras? Es que se han llevado a mi Señor. Y el Señor estaba ahí hablando con ella. Diga conmigo, necesitamos revelación de la palabra del Señor. Nunca olvides una palabra profética. Nunca olvides una palabra de bendición. Dígale al que está a su lado, no se olvide que tenemos una palabra, y la palabra profética comienza de Génesis a Apocalipsis, que está repleta de promesas, que tú vas a ser una mujer y un hombre bendecido, un hombre transformado, un hombre renovado, alguien que va a marcar esta generación y estos tiempos, y no serás olvidado. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, la palabra de Dios es para mi vida.
Pero ni Biblia tiene el ingrato. En el teléfono no anda la Biblia, anda los juegos para jugar. En YouTube no mira predicaciones de MVP Baltimore ni Ministerio Voz Profética de las Naciones con Pastor Pedro Robles. En YouTube andan los muñequitos, la novela, el capo, la película. Usted tiene que leer la palabra, estar atento a la palabra escrita, escudriñar la palabra. Dígale que está a su lado, escudriñen la palabra, porque os parece que en ellas tenéis la salvación y la vida eterna. Y salvación significa preservación de vida. Cuando yo estudio la palabra, yo estoy tomando lo que a mí me pertenece. Dígale que está a su lado, este día vamos a tomar lo que nos pertenece. Vamos a tomar la palabra de Dios para nuestras vidas. Dale un aplauso al Señor. Sí, Señor. Número 1, dice la Biblia que Jesucristo enseñaba. Diga conmigo, enseñar. El Señor le enseñaba a gente que quería aprender. Tenemos que aprender a ser enseñables. Tenemos que aprender a ser enseñables. Tenemos que aprender a sentarnos, a escuchar para poder aprender. Aprender significa desaprender lo viejo y aprender lo nuevo que Dios está hablando en nuestras vidas. Dice la Biblia que el Señor predicaba el evangelio del reino. Dígale que está a su lado, el evangelio del reino. El evangelio del reino es y está con nosotros. ¿Está conmigo? El evangelio del reino es Cristo. Él se dio y murió por nosotros y se levantó y resucitó. Y hoy tenemos vida gracias a Él. Cuando nosotros venimos a Cristo, entramos y vivimos en el reino. Diga conmigo, en el reino de Dios no hay escasez. En el reino de Dios hay abundancia. En el reino de Dios no hay enfermedad que pueda mantenerse. En el reino de Dios hay sanidad, hay prodigios, hay milagros, hay maravillas. En el reino de Dios hay provisión, hay dirección. El reino de Dios es maravilloso, señores. Dígale al que está a su lado, yo que usted me hago parte del reino de Dios en este día a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo yo entro a vivir en el reino a través de Cristo? Número 1, Jesús enseñaba. Enseñaba de una manera pacífica a aquellos que deseaban aprender, pero era violento para los que no querían. Era violento el Señor para aquellos que no querían. Dígale que está a su lado, más vale que quieras, si no y te dan con el martillo de la palabra. Dígale que está a su lado, usted tiene que querer, hombre. Usted tiene que querer, porque le conviene y nos es necesario. Entonces, entender, tener revelación de la palabra escrita es muy importante. ¿Cómo viene el entendimiento? A través de la fe. Jesucristo, mire, cuando el Señor le dice a los discípulos, miren, les dijo, ¿no entienden y no se acuerdan, hombres de poca fe, el milagro de multiplicación donde de 5 panes y 2 peces fueron multiplicados en 5,000 y en donde a través de 5 panes se multiplicó en 4,000 para 4,000 familias? Recuerden el milagro de provisión que yo hice, que acabo de hacer. Diga conmigo, fe. Entonces el Señor lo puso casi como un sentido común, porque los discípulos pensaban que el Señor les pedía pan, que se guardaran. Les dijo, guárdense de la levadura. Ellos pensaban, dijeron ellos, levadura igual a pan. Asociaban las cosas de una manera común y corriente. ¿Está conmigo? Dígale que está a su lado. Dígale que está a su lado, provisión de Dios. Entonces el Señor no les hablaba del pan. ¿Está conmigo? El Señor les hablaba de revelación. Ellos tenían, ¿saben qué es lo que ellos, sabe qué era lo que el Señor les estaba demandando? El Señor les dice, miren, para ustedes entender lo que yo les dije y para tomar la enseñanza que yo les di, ustedes tienen que saber que estuvimos en un momento difícil. Estuvimos en una situación apretada. Teníamos 5,000 personas en un lugar apartado donde los queríamos enviar a sus casas, y si los enviábamos a sus casas se iban a morir de hambre.
Entonces decidimos quedar y se quedaron con nosotros y ahí sucedió el milagro. ¿Está conmigo? Dígale al que está a su lado, simplemente recuerde lo que Dios hizo ayer para que usted pueda activar su fe hoy. Nunca olvides lo que Dios ha hecho en tu pasado. Nunca olvides lo que de la manera que Dios ha bendecido para que tu fe pueda incrementar y puedas entender lo que Dios quiere hacer con tu vida el día de hoy. Dígale que está a su lado, recordando lo que Dios hizo ayer, puedo darme cuenta de lo que Dios quiere hacer hoy con mi vida y lo que Dios quiere hablarme hoy en mi vida. Vamos, denle un aplauso al Señor. Lo segundo que no entendían es que no entendían revelación de la persona de Jesús. Yo tengo 5, no podemos tener 5 años, 3, 5, 10 años congregándonos a la iglesia y no recibir a Cristo en nuestro corazón. Yo he visto en ciertas etapas de mi vida, he conocido personas y no lo trato de que vienen a la iglesia, pero en su corazón y reciben palabra y reciben palabra y reciben palabra, grandes predicadores, grandes hombres de Dios y tienen años de congregarse y no son cristianos. No dan testimonio de Cristo, no hablan de Cristo, no tienen un lenguaje de fe, ni leen la Biblia. Está empolvada la Biblia, ni la tienen. Dile al que está a su lado, usted tiene que comprar una Biblia y tiene que andar la Biblia en su teléfono. Entonces, yo necesito pedirle a Dios que se me revele Cristo, porque la revelación de Cristo viene a través de Dios, porque Él es el que nos dio a Cristo para estar con nosotros. Pedro, dice la Biblia que a Pedro se le reveló la persona de Cristo a través del Dios mismo, porque Jesucristo les pregunta a ellos, ¿y ustedes qué dicen? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Y Pedro le dijo, Señor, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo a Pedro, Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre Celestial que está en los cielos. Yo creo que en este día, quiero invitarlo en este día, que usted le diga al Padre Celestial, Padre, revélame la persona de Jesús, que pueda darme cuenta que verdaderamente en mi ser, que Cristo murió y resucitó al tercer día de entre los muertos. Y hoy tengo vida, hoy vivo y respiro gracias a Él. Usted vive gracias a Jesús. Y yo no puedo hacer con mi vida lo que me da la gana. Yo tengo que hacer con mi vida lo que Cristo quiere hacer a través de tu vida. Vamos, denle un aplauso al Señor. Sí, Señor Jesús. Juan capítulo 1 versículo 11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, sino que aquellos que tenían que recibirlo se volvieron en contra de él, lo rechazaron. Oiga bien, que hasta lo querían despeñar a Jesús. Dice la Biblia que el Señor está en la sinagoga en Lucas 4:29, que Él abre el rollo como estaba descrito de Él y dice que Él se levanta y lee la escritura, por cuanto me ungió Jehová el Señor. Y después dice la Biblia que se enojaron tanto y se levantaron y lo llevaron afuera de la ciudad sobre un monte para despeñarle. Lo querían matar. Querían matar a Jesús. El fariseo moderno de hoy es aquel que critica y señala a la iglesia. Viene a la iglesia y sale hablando y sale criticando. Es aquel que dice, no, la iglesia está llena de hipócritas. No, la iglesia te quita mucho el tiempo. No, a la iglesia yo no quiero ni ir porque el pastor me tira a mí, siempre me tira a mí. Y se vuelven enemigos de la iglesia. Se vuelven enemigos de una fuente de bendición. Dígale al que está a su lado, la iglesia no es tu enemiga, la iglesia es la bendición que Dios predestinó para tu vida. Entonces los fariseos eran enemigos de Cristo. Odiaban a Jesús a muerte. Le decían, en nombre de Baal-Zebú, echa fuera los demonios. Oiga bien. Criticaban a Jesús. Y así el fariseo moderno de hoy en día es enemigo de la iglesia. El fariseo no está en la iglesia, está afuera, levantándose de una manera constante en frente de la iglesia, en contra de la iglesia. Los vemos en los YouTube, en los Facebook, que critican los diezmos, critican las ofrendas, critican los pastores, critican la iglesia, critican esto, sacan las cosas de contexto para bendecir y sembrarte una semilla venenosa en tu corazón. Dígale al que está a su lado, usted está en la casa de Dios. Y donde está
dígale, y donde está Cristo, donde están todos los hermanos reunidos en su nombre, ahí está Él. ¿Sabe qué dice la palabra? Dijo el Señor, donde 2 o 3 se pusieran de acuerdo sobre cualquier cosa aquí en la tierra, será hecha por vuestro Padre que está en los. Dígale que está a su mano, dígale que está a su lado. Dígale que está a su lado, Señor. Dígale, aprovechemos hoy que estamos en la casa del Señor, pongámonos de acuerdo sobre cualquier cosa y Dios nos va a bendecir. Los fariseos se volvieron en contra de la palabra que ellos predicaban y que decían profesar. Se volvieron enemigos de Cristo. Se volvieron enemigos de la palabra escrita. Ciegos totalmente. Y el Señor no pudo abrir el entendimiento de ellos, no pudo hacer nada con ellos. Se quedaron de la manera que se le presentaron a Jesús. Mas sin embargo, el Señor pudo abrir el entendimiento de los discípulos. Oiga bien, una de las características que los discípulos tenían es que estaban, aunque no dimensionaban a Jesús totalmente, ellos caminaban con Jesús y estaban ahí. Tal vez usted ha venido a la iglesia y tiene varios días y a veces viene desmotivado, sin ganas, pero está ahí. Yo le quiero decir que le va a hablar el Señor, lo va a despertar el Señor, se le va a revelar Cristo, porque cuando estás ahí y no entiendes, la revelación va a venir a tu vida, el entendimiento va a venir a tu vida, la percepción espiritual va a venir a tu vida, algo se va a despertar en ti. Vamos, toca al que está a su lado, dígale, algo Dios va a despertar en tu vida en este día. Algo Dios va a despertar en usted, para que ya no andemos como los que deambulan. Los discípulos caminaban con Jesús, pero no tenían revelación de la persona de Jesús. Algunos tenían revelación de la palabra, entendían la palabra, pero aún no tenían revelación de la persona. Entonces cuando el Señor notaba eso, dice la Biblia, dice la palabra, que el Señor vino, los tomó, oró por ellos y sopló sobre ellos. Diga conmigo, el toque divino de Dios quita toda confusión de tu mente. Número 1, entendimiento. Dígale que está a su lado, necesitamos que Dios alumbre nuestro entendimiento. Que tinieblas, que malas cosas que no están bien y que hemos aprendido y que están ahí, que el Señor las remueva de nuestra mente. Número dos, no tenían revelación de la persona de Jesús, algo muy triste. Entonces, la predicación de la palabra viene para darnos revelación de la persona de Jesucristo. Dígale que está a su lado, la predicación de la palabra, la predicación del reino de Dios te abre los sentidos para que usted pueda tener revelación de la presencia de Jesús. ¿Está conmigo? Entonces, cuando el Señor caminaba sobre este planeta, número 1, enseñaba. Número 2, dígale que está a su lado, enseñaba. Número 2, predicaba. Diga conmigo, predicar. Y número 3, sanaba. La sanidad viene como consecuencia de que yo he decidido aprender y a conocer a Dios y que yo he decidido recibir lo que la palabra me predica. ¿Está conmigo? Oiga bien. El origen de la revelación, cómo a mí se me abre el entendimiento, cómo yo puedo recibir de Dios, es cuando yo tengo una actitud humilde, una actitud interesada en lo que Dios quiere hablarme a mi vida. Mírele la cara al que está a su lado y a ver cuál es la actitud que tiene. A ver si está muy interesado. Dígale al que está a su lado, es necesario interesarte aún más de lo que lo has podido hacer hasta el día de hoy. Entonces el Señor transformaba la vida de aquellas personas que había un interés diferente en Él para poder vivir. Entonces el Señor venía y hacía milagros aún más poderosos que la sanidad de un leproso,
abría el entendimiento de las personas para que pudieran tener una dimensión diferente de la vida, una dimensión diferente de Él mismo. Oiga bien, que a nosotros se nos pudiera, que el Señor nos abriera a cada uno de nosotros, y yo me voy a tirar aquí entre todos, porque yo sé que el Señor tiene que seguir despertando cosas en mí de la persona de Jesús. Que pudiéramos tener revelación de la persona de Jesús. Que pudiéramos entender que no estamos solos. Que pudiéramos comprender que el Espíritu de Dios está con nosotros todos los días. ¿Cómo sería tu vida si tú entendieras que el Espíritu de Dios, que Cristo, que Dios en su omnipresencia eterna y divina está contigo todos los días? Dejaras de frustrarte, dejaras de estar en incertidumbre, dejaras de vivir preocupado por lo que será el día de mañana. La gente dejara de consultar brujos, hechiceros, para saber qué va a pasar el próximo año. Porque cuando tú tienes la revelación de que Cristo está, tú tienes paz, porque tu vida está en las manos del Señor. ¿Cuántos saben que su vida está en las manos del Eterno? Denle un aplauso al Señor. Pero para poder entender eso, que nos olvidamos totalmente de nuestro Padre Celestial. Él no solo es Dios, Él es Padre. Diga conmigo, Dios es Padre y Padre amoroso. Oiga bien, se nos tiene que revelar de que nuestro Dios es Padre. Diga conmigo, mi Dios es Padre. Y si Él es mi Padre, yo soy su hijo. Y como hijo, yo soy heredero de todas sus riquezas. Oiga bien, el hijo pródigo. ¿Cuántos conocen la historia? El hijo pródigo se levanta y le pide a su padre toda su herencia. Y le dice, mira, dame todo lo que me pertenece, todo lo que me vas a dar para irme lejos de aquí. No quiero saber nada de ti y nada de mi casa. Y el padre le dio absolutamente todo lo que él tenía. Toda la herencia se la dio. Y el hijo pródigo se fue muy lejos y malgastó todo lo que tenía, prostituyéndose y haciendo de todo. Y cuando estaba ya pelado, absolutamente lo había perdido todo. Dice la Biblia que los cerdos comían algarrobas y él deseaba comer, pero aún ahí él no tenía derecho de comer. Tenía que comprar las algarrobas y no tenía para comprar comida de cerdos. Y dice la Biblia que él volvió en sí. Esa es una manera de revelación. A mí se me revela la gracia, la bondad y el amor de Dios a través de un golpe, a través de un fracaso, a través de un accidente, a través de una pérdida o flojito y cooperando. ¿Cómo usted quiere que se le revele Dios? ¿Flojito y cooperando o que el Señor lo haga como la vasija de barro, que lo agarre y lo hace pedacitos y luego lo vuelve? ¿Cuántos queremos con cuerdas de amor? ¿Cuántos queremos proceso? Entonces el hijo pródigo dice la Biblia que perdió todo lo que tenía, malgastó todo lo que tenía. Pero cuando él malgastó todo lo que tenía, dice la Biblia que se le reveló, volvió en sí, que él hizo mal haber rechazado a su padre, no haber querido estar en la casa de su padre. Dice que volvió en sí y dijo, volveré a la casa de mi padre, volveré porque en la casa de mi padre hay morada para mí. Y dice la Biblia que él volvió y él dijo, y le diré a mi padre, Padre, perdóname porque he pecado contra ti. Y cuando el hijo pródigo viene, el padre lo ve y el padre sale corriendo a encontrarlo. Y el hijo pródigo le quiso hablar al padre, se quiso excusar, le quiso pedir perdón, pero el padre le dijo, mira, mi hijo, el que estaba muerto, ha resucitado. Pónganle vestido, pónganle anillo, denle bastón, hagamos fiesta, porque el hijo que había muerto ha vuelto a la vida. Ese es nuestro Padre Celestial. Ese es tu Padre. Diga conmigo, mi Padre Celestial. Que tenemos que retener revelación, creer a la palabra. Dígale al que está a su lado, crea a la palabra que su Padre es un Padre de amor y misericordia. Que cuando usted se equivoca, Él no ve tu error, Él ve tu restauración.
Pero ¿y el hambre pues de Dios? El hambre de la palabra. Y el hambre de Dios. Tóquese el estomaguito aquí, hágale así. Diga, hoy quiero comer palabra. Pastor, termine a las 6 de la tarde, por favor, no pare. El reloj me enseñan los ingratos. Pastor, terminó muy tarde hoy. Y no están ahí como que tienen espinas en el banco. Y serios se ponen ahí. Para terminar, dígale que está a su lado, yo quiero palabra de Dios. Come on, dígale que está a su lado, quiero palabra de Dios. Quiero terminar con esto. Mateo 16, 13. Mateo 16, 13 lo tiene. Lamentablemente es muy corto el tiempo. La semana, ¿cuántas horas tiene? 107 por 24, ¿cuánto es? 200 y venimos acá 2 horitas. Ya nos vamos, ya van a ser las 4. Y ahora, para irle crecimiento, hay que predicar 30 minutos para que usted se vaya descansado. Oiga bien. Para que usted se vaya descansado y vaya a hacer lo que tiene que hacer. No, a las 6 vamos a terminar hoy. Dígale al hermano que está a su lado, hoy vamos a terminar a las 6 de la tarde. Dice. Y apenas estamos entrando en la palabra. Vamos a tener que seguir con este tema el martes y este domingo que viene. Y no vamos a cambiar, no vamos a quitar el dedo del renglón. Y usted no puede dejar de venir este domingo porque vamos a seguir. Diga conmigo revelación. Diga conmigo revelación a la palabra, revelación a la persona de Jesús. Cuando usted lea la palabra, léala. Y Dios le va a hablar. Y algo va a brincar adentro de usted. Tus lágrimas van a fluir de tus ojos. Estas madrugadas y no simplemente, yo sé que cada uno de ustedes les pasa, usted está leyendo la palabra en su altar de oración a las 4 de la mañana. Algunos están contando ovejas en completo ronquineo. Pero cuando vos te sentás y apartás ese tiempo especial para leer la palabra, te sentás, pones una velita, abrís la Biblia y empezás a leer, pones una música de fondo, de repente la palabra te empieza a hablar. Y empezás a llorar, inicias a pedirle perdón al Señor por todos los errores que cometiste. Yo cuando leo la palabra me pasa eso y de repente la palabra me empieza a hablar y empieza a ministrar mi corazón porque la palabra de Dios es viva. Pero cuando, señores, necesitamos venir, presentarnos delante de la palabra, darle el protocolo conveniente a la palabra, celebrar la palabra, preparar un medio ambiente, una atmósfera de palabra, como cuando usted va al cine, usted no puede entrar a ver la movie sin palomitas, sin Pepsi-Cola ni Coca-Cola, usted pasa por las palomitas, lleva la coca. Así es cuando usted lea la palabra, usted prepare su altar de oración, prepare su adoración, prepare su alabanza, ponga una candela, vístase bien, perfúmese, peínese, lea la palabra y la palabra va a ministrar tu corazón. La palabra va a llenar tu vida y un milagro glorioso de Dios va a suceder adentro de ti. Diga conmigo, yo quiero la palabra de Dios, deseo la palabra, que se me revele la palabra del Eterno. Ya basta de andar viendo tanto predicador en YouTube. Venimos a la iglesia y queremos que el pastor de la iglesia predique como el de YouTube. Yo profetizo que vas a ser próspero aquí. Yo recibo esa profecía, le dije al del Facebook ahí. ¿Y cómo? Si no es profecía, lo que necesitas es dirección. Entonces, Jesucristo, necesitamos la revelación conmigo, diga conmigo, enseñanza, revelación de la palabra, revelación de la persona, revelación de la obra de Jesús, revelación del sacrificio de Jesús. ¿Está conmigo? Pedro no aceptó un lenguaje de sacrificio. Pedro quería todo chévere, todo nice. Pedro quería andar de paseo con el Señor para Capernaum, para aquí, para allá. Así como nosotros no podemos ser cristianos vagos.
Tenemos que ser cristianos comprometidos. Dígale que está a su lado, usted tiene que ser un cristiano comprometido con la obra del Señor, servirle al Señor, conocer la palabra, predicar la palabra, bendecir a través de la palabra a la gente que usted sabe que tiene que bendecir. Entonces en Mateo 16, versículo 13, vemos que el Señor lleva a los discípulos a una situación muy difícil. El Señor los lleva a una ciudad muy conflictiva, a una ciudad muy pagana. Y en Mateo 16, 13 dice la Biblia que viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿vosotros quién decís que soy? Respondiendo Simón Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le respondió: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Diga conmigo: edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Diga conmigo: la revelación de la iglesia. Entonces Jesucristo lleva a sus discípulos a Cesarea de Filipo. Diga conmigo: Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo nada más significa la tierra del César y de Felipe. El César para los romanos era Dios encarnado. Todo pertenecía al César y no se le podía dar culto a otra deidad más que al César. Entonces Jesús viene con sus discípulos a Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo había sido una tierra que había sido helenizada por los griegos. Los griegos, a través de Alejandro Magno, habían llegado ahí y habían conquistado la tierra. Ahora le quiero preguntar: ¿cuántos saben cuál es uno de los pueblos más llenos de mitologías? Los griegos. Los griegos hasta el día de hoy son una nación con mitologías que son incontables. Y en Cesarea de Filipo existía una mitología en ese tiempo que gobernaba e imperaba en Cesarea de Filipo. Dice la historia que al momento que Jesús viene, había un templo que habían construido para el Dios con D minúscula gobernante en Cesarea de Filipo, porque ese Dios había sido traído por los griegos, y ese se le llamaba el Dios Pan. Diga conmigo: pan, no de comer. Pan, que viene de la palabra original Banias, que así se llamaba esa ciudad de Cesarea de Filipo. Y cuando Jesucristo viene ahí, viene a un lugar que lo que se daba ahí era culto pagano. Diga conmigo: culto pagano. No se adoraba al Dios de la Biblia. No se buscaba al Dios de la Biblia. Lo que se hacía en ese lugar era que venían en el templo que estaba en la roca, esculpido en la roca, le daban culto a ese Dios Pan, que era el Dios de la productividad, era el Dios de los árboles, era el Dios del bosque, era el Dios de la sexualidad. Y ellos se prostituían en el tiempo de Pan, porque ahí en ese lugar donde estaba ese templo había una cueva, y a esa cueva le llamaban las puertas del infierno, porque ellos entendían que ese Dios venía del inframundo, y que esas puertas, cuando el demonio salía, se abrían, y ese Dios Pan podía venir y salir y bendecir su tierra, porque de la cueva fluía un arroyo de agua. Oiga bien, y Jesucristo va a Cesarea de Filipo, se para en el frente del templo, en frente de la cueva, y el Señor hace esa confesión de fe cuando el Señor dijo, las puertas del Hades. Diga conmigo: las puertas del Hades. El Señor no dice las puertas del Hades por casualidad. El Señor dijo las puertas del Hades porque figuradamente el hombre lo había establecido ahí. Y el Señor, esa es la revelación. Diga conmigo: la revelación de la iglesia. Cuando tú entiendes que no hay infierno, que no hay diablo que pueda resistir la iglesia. Vamos, denle un aplauso al Señor. Sí, Señor. Cesarea de Filipo era una tierra pagana, y literalmente hasta el día de hoy están los vestigios de esa cueva, que de su interior salían corrientes de agua,
y era una fuente naciente y bañaba toda la ciudad, y los bosques eran verdes y todo era muy lindo. Pero hasta el día de hoy tenemos ruinas y todavía está el agua ahí, todavía está todo ahí, el templo está ahí, la cueva está ahí. Pero Jesucristo hizo una confesión de fe en un lugar de conflicto. Imagínense los discípulos ustedes ahí. Está Pedro, para Juan, Tomás el incrédulo. Están todas las grandes estrellas ahí. Y el Señor se para enfrente de las cuevas del infierno, que le llamaban. Los discípulos tenían miedo. La revelación te lleva a ver lo que la Biblia no dice, lo que está atrás de la cortina. Y el Señor hace una gran confesión de fe en un lugar específico a propósito. El Señor no hizo esa confesión de fe en Jerusalén, en el templo. La hizo en un lugar de guerra, en un territorio de guerra. ¿Está conmigo? Diga conmigo, Señor, revélanos la iglesia. Y hay una palabra que el Señor, una palabra poderosa que el Señor habló ahí. El Señor dijo: las puertas del Hades, diga conmigo, puertas, no prevalecerán contra mi iglesia. El Señor dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Y a ti te digo que tú eres Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Oiga bien, diga conmigo, Jesucristo dijo que Él edificaría su iglesia. Esa palabra edificar, la que el Señor habló, es una palabra eterna. El Señor va a edificar su iglesia por la eternidad y todos los tiempos. Él está aquí con nosotros hoy, edificándolo a usted, edificando a los niños que están allá atrás, que de vez en cuando se quieren golpear y lastimar, pero el Señor los está edificando. El Señor está edificando nuestras vidas a través de su palabra, a través de su presencia. Diga conmigo, usted está siendo edificado por Cristo. Dígale al que está a su lado, usted está siendo transformado por Jesús. Y aún más grande que eso, hay una promesa de ofensiva. Hay una promesa revolucionaria que si usted la cree, usted va a cambiar su forma de vivir. Porque el Señor dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. La iglesia no es este edificio. Este es un edificio, se quema y desaparece. La iglesia es usted. Y hay una promesa del Dios eterno que dice que no hay diablo, no hay infierno, no hay maldad que pueda contra tu vida. Cuando tú le crees a Cristo, levanta tus manos al cielo y dile: Señor, yo creo que soy iglesia. Yo creo que soy tu hijo. Yo creo, Señor, que no hay demonio, que no hay infierno, que no hay zona de guerra de la cual yo vaya a salir derrotado. Yo creo que vine a este mundo para conquistar y para vivir en ofensiva.